¿Qué puede ser más cruel que la ingratitud de los propios hijos? Prepárense para sentir el dolor amargo de la traición. En una tarde de lluvia implacable en Coyoacán, la fiel doña Elena encontró la puerta de la opulenta mansión cerrada. El lujo frío de Ricardo y Valeria reveló su verdadera cara: cobardía y maldad. Dejaron a Juanito y Sofía, sus nietos de corazón, a la intemperie, con un papelito que olía a muerte moral pegado en la puerta. A sus 75 años, el sacrificio de la nana fue canjeado por un desprecio que duele en el alma. Pero la venganza de Dios se escribe con renglones torcidos, amigas. Lo que los padres crueles no pudieron robar fue la pequeña caja de jacaranda en manos de Juanito. Un objeto simple que carga el secreto de una abuela que desde el más allá garantiza que se hará justicia. Ahí dentro está el mapa que llevará a la nana de la pobreza a la dignidad. Este no es el final de doña Elena, es el comienzo de la venganza que toda madre merece. El que humilla será humillado. No se pierdan un segundo de esta historia de justicia divina. Era una tarde fría de otoño en Coyoacán, en la Ciudad de México, y la llovizna, esa lluvia fina y necia, pintaba de gris los muros altos de la imponente casona. El portón de herrería estaba cerrado, como siempre, pero la puerta de servicio, por donde pasaban los empleados, estaba extrañamente entreabierta. A sus 75 años, doña Elena subía a la banqueta con el rebozo apretado contra su pecho delgado, sintiendo el peso de la humedad en los huesos y el peso de una vida entera dedicada a servir. Ya no era la Lupita que comenzó ahí, hace 20 años, llena de brío, pero aún mantenía la dignidad en cada paso lento, apurándose solo por saber que Juanito y Sofía la esperaban. Su corazón de madrecita latía más fuerte no por el dinero que le pagaban, sino por la alegría de ver brillar esos dos pares de ojos de jabato. Ella era la abuela que esos niños necesitaban, y esa casa, que exhalaba el lujo frío de Ricardo y Valeria, era para ella su mercado, su parroquia, su único sustento. La mansión, de arquitectura colonial modernizada, era el templo de la ambición de sus patrones. Adentro, el silencio era tan opresivo que parecía tragarse cualquier ruido de la calle. Doña Elena caminó por el patio de piedras mojadas, extrañada por la ausencia del auto de Ricardo. Al acercarse a la puerta de cristal que daba al jardín, su cuerpo envejecido se detuvo, una punzada de mal augurio apretándole el pecho. No había ruido de juego, ni la risa cristalina de Sofía que tanto amaba. Solo el sonido continuo de la lluvia escurriendo por los desagües, melancólico y vacío, como una canción de despedida. Se frotó las manos rugosas, acostumbradas a amasar tortillas y a rezar el rosario, y forzó sus ojos cansados a hurgar en el ambiente, buscando a los niños. La visión que siguió hizo que el rebozo se le escurriera del hombro, y el tiempo, para ella, se detuvo de repente en aquel barrio chíspido de Coyoacán. Sentados, encogidos en el banco de piedra bajo el alero húmedo, estaban los mellizos Juanito y Sofía, sus pequeñas figuras pareciendo aún más frágiles bajo el cielo gris. Llevaban los abrigos delgados de la escuela, ahora mojados y pegados al cuerpo, y tenían las mochilas coloridas a sus pies, como si esperaran un camión que nunca llegaba. Sus ojos oscuros, generalmente tan llenos de luz y travesura, estaban fijos en algún punto en el suelo, visiblemente asustados. Juanito sujetaba con sus dos manitas una pequeña caja de madera oscura tallada con flores delicadas que ella nunca había visto. La escena era de un abandono tan explícito, de una crueldad tan sin disimulo, que le faltó el aire a doña Elena. Su primera reacción no fue la rabia, sino un instinto primitivo de madre herida. «¡Ay, Dios mío! ¿Qué les hicieron a mis ángeles?», murmuró con el corazón en un puño. La nana corrió hacia ellos, ignorando el frío y el dolor en las rodillas,
y se agachó, abrazando los cuerpos menudos y helados con desesperación. «Mija, mijo, ¿qué onda? ¿Por qué están aquí afuera?» Los niños no respondieron con palabras, solo se aferraron a ella, sollozando contra su rebozo húmedo, y ese sonido, el llanto silencioso y asustado, fue más devastador que cualquier grito. Fue el sonido del sacrificio y la lealtad siendo traicionados. Fue entonces que por encima de la cabeza de sus nietos de corazón, vio la puerta de cristal del jardín. En ella, pegado con cinta adhesiva de forma fría e impersonal, estaba un trozo de papel blanco doblado que parecía una sentencia. El corazón de doña Elena se encogió y supo, con la certeza amarga de la experiencia, que la injusticia había llegado, no como un trueno, sino como la lluvia fina que empapa el alma. Se levantó con dificultad, amparando a los mellizos bajo sus brazos, y se acercó al cristal, rezando para que fuera solo una nota para comprar tamales o buscar pan dulce. El papel estaba escrito a máquina, sin un solo trazo de emoción humana. Las letras negras y uniformes, frías como la plataforma de tren de donde la gente desaparece, parecían perforar sus ojos y su corazón. La nota decía, en un tono seco y final que negaba años de dedicación: «Elena, no regresaremos. Nos mudamos hoy. Los niños se quedarán con usted hasta que la casa se venda. Llamaremos al abogado para resolver su pago. No nos busque». La falta de firma, de un «gracias» o incluso de un simple punto de interrogación, era la marca de una ingratitud que doña Elena jamás imaginó. No era solo un despido, era un abandono familiar, una humillación pública en la puerta de cristal. «No manches». Doña Elena no podía creerlo. Las palabras giraban en su cabeza, más crueles que el frío que le congelaba los hombros. Juanito y Sofía, sus ángeles, a quienes acunó, alimentó con atole caliente en las mañanas frías y enseñó a rezarle a la Virgen de Guadalupe, habían sido dejados ahí, como muebles viejos a ser descartados. La nota fría era la prueba de que, para Ricardo y Valeria, todo su afecto, todas sus noches en vela cuidando las fiebres infantiles, no pasaban de un ítem en la nómina a ser cortado. Se sintió una tonta, una servidora ingenua que creyó en el lazo familiar de una casa que, en realidad, nunca fue la suya. La invisibilidad social que tanto temía en la vejez, ahora la tragaba entera, ahí, frente a la mansión que ella ayudó a construir con amor. Presionando las manos contra la piedra fría del marco, cerró los ojos y buscó fuerzas. El miedo principal se concretaba: abandono familiar e ingratitud de los hijos, aunque no fueran los suyos. El dolor era el mismo. Pero junto con el dolor vino una rabia silenciosa, la indignación moral que solo la gente sencilla y temerosa de Dios siente. «¡Valga el cielo!», exclamó, la voz embargada, mientras el olor a tierra mojada y jazmín invadía sus narices. Esa rabia, sin embargo, no era destructiva. Era el motor que la haría luchar. La decisión imposible de cómo sostener a dos niños abandonados por padres ricos y crueles planeaba sobre ella. La única cosa cierta era que, mientras tuviera vida, y con el favor de Dios, no los dejaría desamparados, cueste lo que cueste. El cielo de Coyoacán parecía llorar junto con el destino de doña Elena. Tomó las mochilas y la misteriosa caja de jacaranda de Juanito, acurrucó a los mellizos bajo su cuerpo cansado y se volteó, dejando la mansión opulenta y el billete cruel atrás. A partir de ese momento, su humildad y amor incondicional serían la única muralla contra la frialdad calculadora de Ricardo y Valeria. El futuro era una carretera oscura y desconocida, como la que llevaba a su modesto apartamento en Iztapalapa. Pero el corazón de abuela que latía en su pecho se negaba a rendirse por esas dos vidas. El que siembra, cosecha, y ellos cosecharán la ingratitud que sembraron, pensó,
una frase de sabiduría popular que traía la promesa de justicia divina. Si estás viendo ahora, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios de qué país nos acompañas para que este mensaje de amor y justicia pueda viajar por toda América Latina. Estamos seguros de que esta historia de abandono en Coyoacán te tocará el corazón. Doña Elena, o simplemente Elena para los más íntimos, era la verdadera representación de la mujer de fe y sacrificio que florece en los barrios populares de la Ciudad de México. Venida de un pueblito sencillo cerca de Puebla, había llegado a la capital en su juventud, trayendo solo su lealtad inquebrantable y la certeza de que el trabajo dignifica. En la casa de Ricardo y Valeria, en el elegante Coyoacán, no era solo una empleada doméstica, era el cimiento silencioso que sostenía la fachada de familia feliz que los patrones ostentaban en los eventos sociales. Mientras Ricardo cerraba negocios importantes de su empresa de transportes y Valeria gastaba fortunas en Polanco, era Elena quien preparaba el pozole para los raros almuerzos de domingo y quien garantizaba que el altar familiar, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, estuviera siempre limpio e iluminado. Su vida era un ciclo de humildad y devoción. Despertaba antes de que el sol tocara el horizonte de la Iztapalapa, tomaba su café de olla rápidamente y tomaba el primer camión para atravesar la megalópolis. En la mansión, su ritual matinal incluía rezar una decena del rosario en voz baja antes de comenzar las tareas, pidiendo protección para los niños y fuerza para sí. Hacía el desayuno de Juanito y Sofía con el cariño de una abuela, garantizando que no faltara el pan dulce favorito de Sofía y el vaso de atole de Juanito. Para ella, el cariño era la única moneda que importaba, y lo daba sin reservas, viendo en esos niños el futuro que sus propios hijos, que habían migrado a los Estados Unidos y la habían olvidado, nunca le dieron. Ricardo, el patrón, era el hijo de la ambición y la frialdad. La herencia familiar que vino de los negocios del abuelo le había dado una vida de comodidad en Coyoacán, pero no le dio corazón. Él veía a Elena solo como un costo fijo, una pieza antigua del mobiliario de su infancia, que mantenía por estatus y conveniencia, nunca por afecto. Sus ojos, siempre fijos en la ganancia, jamás notaron el brillo de lealtad en los ojos de la nana, ni el sacrificio que ella hacía para estar ahí. Para él, el valor de una persona se medía por el saldo bancario, y Elena, con su salario modesto, estaba muy por debajo de su límite de interés. Valeria, por su parte, era la reina de la apariencia. Pasaba los días entre salones de belleza y almuerzos caros en la colonia Roma, siempre preocupada por la imagen perfecta de madre de familia feliz que desfilaba en autos importados. Su relación con los mellizos era de distancia emocional. Eran accesorios que validaban su papel social y no almas que necesitaban amor y atención. Siempre delegó la crianza a la nana, tratando a Elena con una condescendencia que rozaba la humillación. Para Valeria, el amor incondicional de Elena era solo la prueba de que la gente pobre aceptaba cualquier cosa por dinero. La verdadera vida de la casa sucedía en el silencio entre las idas y venidas de los padres. Juanito y Sofía florecían bajo el cariño de la nana. Elena les enseñaba a contar las estrellas en el jardín, a cantar canciones antiguas en español sobre el ejido y a respetar a los mayores. No pedían smartphones o juegos, pedían que Elena les contara la historia de cómo la Virgen de Guadalupe se apareció al indio Juan Diego. La sencillez y la fe de la nana eran el puerto seguro de los niños, el confort humano que la riqueza estéril de los padres jamás pudo comprar. Recordaban las raras visitas de la abuela paterna, doña Concepción, madre de Ricardo, que siempre trataba a Elena con respeto y la llamaba comadre. Doña Concepción, antes de morir,
Solía pasar las tardes en la cocina tomando chocolate caliente con la nana y elogiando el sabor de sus tamales. Había notado la frialdad del hijo y el desinterés de Valeria y siempre le decía a Elena: «Mi querida, tú eres la única con calor humano en esta casa y Dios te lo recompensará». Esas palabras que ahora resonaban en la memoria de Elena eran el único consuelo en su soledad. En su modesto apartamento en la Iztapalapa, un barrio obrero donde las casas eran de ladrillo simple y los niños jugaban fútbol en la calle, Elena guardaba solo una foto de los mellizos en un portarretrato barato al lado de su pequeño altar. Vivía con lo mínimo, guardando cada centavo para la renta y con el miedo constante a ser desalojada. Sus propios hijos, distantes y ocupados, apenas le telefoneaban en el Día de las Madres. Su única conexión humana real, su único propósito de vida, se había transferido a Juanito y Sofía. Aquel sacrificio de años, hecho con amor, era su única honra y validez ante Dios. La vida de los mellizos era un contraste visual chocante. Cuartos lujosos, llenos de juguetes carísimos que apenas usaban, y cenas frías, con platos gourmet que Elena muchas veces tenía que cocinar sola, mientras los padres viajaban a Monterrey o Miami. Preferían el calor de las historias de la nana sobre la vida en el ranchito y sobre los animales de la granja a la pantalla fría de los tablets que los padres les daban. Elena era su puente hacia la humanidad y la sencillez, el único lugar donde el respeto a los mayores y el valor de la familia eran enseñados de verdad. La inocencia de los niños, sin embargo, no les impedía percibir la tensión y el vacío en la casa. Sabían que Elena era la única que les daba consuelo cuando tenían pesadillas, la única que los llamaba mi cielo o corazón. Observaban el desinterés de los padres, la prisa en despacharlos, la mirada fría y apurada que Ricardo les daba al salir para la empresa. Los mellizos, aún pequeños, entendían que el amor era algo que se sentía y no que se compraba, y lo sentían solo en los brazos de Elena. Aquel día fatídico, sin embargo, comenzó como cualquier otro. Elena había llegado, preparó chilaquiles para el desayuno y llevó a los mellizos a la escuela. Nadie en casa le dijo nada. Ricardo y Valeria se despidieron apresuradamente, alegando una reunión urgente en Guadalajara. La traición había sido orquestada en el silencio de la ganancia, un plan para librarse del costo de la nana y del estorbo de los hijos en un solo golpe, antes de vender la casa en Coyoacán y desaparecer. En ese mismo día, antes de que la nana llegara para el turno de la tarde, la pareja actuó. Llamaron un taxi ejecutivo, cargaron sus maletas de marca y desaparecieron en el gris de la Ciudad de México, dejando atrás no solo la casa, sino dos pequeñas almas y un papel cruel que sellaría el destino de todos. La frialdad con que ejecutaron el abandono mostraba el abismo moral en que se encontraban. Para ellos, la nana y los hijos eran solo un problema resuelto. Pero lo que no sabían era que el sacrificio de doña Elena no sería olvidado por todos. Habían subestimado la fuerza de la lealtad y la fe sincera de una mujer sencilla, y por encima de todo, habían subestimado el poder de la justicia, que se manifestaría a través del único afecto sincero que quedaba en esa familia, el amor de la fallecida doña Concepción por su nuera de corazón. El abandono que sería su liberación se convertiría en su castigo más amargo. El olor a lluvia fría y la tierra mojada eran todo lo que quedaba en la atmósfera de Coyoacán, después de que doña Elena llevó a los mellizos dentro de la casa, pasando por la puerta de cristal que ahora parecía la puerta de la desgracia. La nana, con el cuerpo tembloroso pero la mente determinada, ignoró la nota cruel pegada en el cristal, concentrándose en calentar a Juanito y Sofía. Los llevó a la cocina, el único lugar de esa mansión que tenía un calor humano de verdad, y los acurrucó cerca de la estufa, cubriéndolos con las toallas más suaves que encontró, sintiendo la humillación pesar en cada gesto de cuidado.
La primera cosa que hizo fue preparar un champurrado bien caliente, la bebida de chocolate espesa y reconfortante, tradicionalmente hecha con masa de maíz, que había aprendido a hacer con su abuela en Puebla. Mientras el olor dulce y acogedor llenaba la cocina, contrastando con el silencio opresor del resto de la casa, Elena observaba a los mellizos. Bebían el chocolate con los ojos abiertos, aún en estado de shock, pero el color volvía lentamente a sus rostros. Intentó hacerlos hablar, preguntando por los padres, pero los niños solo movían la cabeza, incapaces de verbalizar el abandono que sintieron. Fue Sofía, la más sensible, quien finalmente susurró, la voz finita como un hilo de esperanza cortada. «Mamá Valeria y papá Ricardo dijeron que ya no nos necesitaban, abuelita. Dijeron que iban a viajar para siempre y que esta casa se vendería. Dijeron que te esperáramos». La frialdad de la declaración de los niños, repitiendo las palabras crueles de los padres, golpeó a doña Elena como un puñetazo en el estómago. Apretó la mano de Juanito, que sujetaba la misteriosa caja de jacaranda con una fuerza protectora. La confirmación era la puñalada final. No era un error, era un acto deliberado de descarte. Ricardo y Valeria habían planeado la fuga, dejando a los hijos atrás, junto con la casa, como si fueran solo el último costo a ser tercerizado. El pensamiento de que no tuvieron siquiera la dignidad de llamar o dejar un mensaje de voz humano, en lugar de un papel escrito a máquina, despertó en Elena una indignación moral que hacía tiempo estaba adormecida. ¡Qué barbaridad!, exclamó ella, limpiando una lágrima silenciosa con la punta del rebozo. La nana sintió el pánico subiendo por la garganta. Era una mujer anciana y sin recursos, viviendo de alquiler en una colonia popular de la Iztapalapa, con solo su pensión mínima. Ahora tenía la responsabilidad legal y moral de 2 niños ricos que habían sido abandonados. El miedo a la soledad en la vejez se mezclaba con el miedo a la ley. Si entregaba a los niños a las autoridades, estaría rompiendo el último lazo afectivo que le quedaba. Si los mantenía, estaría asumiendo una carga financiera imposible. Comenzó a andar por la casa, buscando una señal, una carta, algo que explicara la locura. Los armarios de los padres estaban vacíos, las joyas y los documentos importantes habían desaparecido. En el cuarto de los mellizos, sin embargo, todo estaba intacto. Los juguetes caros, la ropa, la foto de la Virgen de Guadalupe en la cabecera que Elena había puesto ahí. Era como si los padres hubieran simplemente borrado la vida de ellos de la casa, manteniendo solo lo que sería vendido o descartado. El evento del abandono no fue solo la fuga, sino la humillación de ser dejados en la puerta, expuestos a la lluvia y al frío. Aquel gesto de pegar la nota en el cristal era la prueba de la frialdad calculadora de Ricardo. Quería que Elena supiera, sin margen para dudas, que estaba sola y que él no tenía intención de pagar o volver. Era la invisibilidad social siendo restregada en la cara de la mujer humilde que había dedicado su vientre y su alma a esa familia. Mientras la nana hurgaba en los armarios, Juanito, quieto y serio, se acercó. Le extendió la caja de jacaranda. Mamá Valeria no quería que la trajéramos. Ella gritó, pero abuela Concepción dijo que yo debía guardarla siempre, abuelita. Dijo que es mi tesoro. La mención al nombre de la abuela fallecida, que siempre fue el ángel protector de Elena en esa casa, encendió un hilo de esperanza en la nana, un detonador de curiosidad que la apartó del pánico. La caja era linda, con un tallado delicado de flores mexicanas y olía a incienso y lavanda antigua. Era pequeña, cabía en la palma de la mano de Elena, y sintió la vibración de la memoria de doña Concepción al tocarla. El desencadenamiento de la injusticia había sido brutal, pero la pista de la redención acababa de ser entregada por las manos inocentes de Juanito. La soledad de Elena era ahora total.
El teléfono de la casa estaba apagado y sabía que intentar llamar al celular de Ricardo sería inútil. Estaba atrapada en la mansión con los niños, el billete de abandono y la inminente venta de la propiedad. Su mundo se había encogido a la dimensión de esa cocina caliente y el peso de la responsabilidad sobre sus hombros cansados. Que Dios me proteja y proteja a estos inocentes. Por el amor de Dios, oró ella con la mirada fija en la caja. Ya no podía llorar de dolor. El dolor se había transformado en determinación. La humillación necesitaba ser respondida con dignidad. Abrazó a los mellizos, sintiendo el calor de sus cuerpos y la fuerza del afecto incondicional le dio el coraje que necesitaba. A partir de ese instante, la nana dejó de ser solo la empleada Elena. Era la madre sustituta, la guardiana de la inocencia y el arma secreta de la fallecida Doña Concepción. La injusticia clara y revoltante había sido consumada, y el escenario estaba montado para el giro que probaría que la ley del retorno actúa hasta en las más elegantes casas de Coyoacán. Si esta historia está tocando tu corazón y sientes el dolor de doña Elena, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún giro. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar, sola y sin recursos, pero con el corazón lleno de amor por estos niños? Cuéntanos en los comentarios, mi cielo. Con las manos aún temblorosas por la exhaustión y el frío emocional, doña Elena finalmente reunió el coraje para abrir la caja de jacaranda. Estaba cerrada por un pequeño broche de bronce y el clic suave al abrirla sonó como un disparo de salida en aquel silencio opresor de la mansión. Los niños dormían profundamente en el cuarto de al lado, protegidos por su rebozo extendido como manta. La luz tenue del quinqué reveló el interior forrado con un terciopelo rojo descolorido, donde reposaban dos ítems cuidadosamente doblados, exhalando un perfume de lavanda y memoria antigua de doña Concepción. La nana respiró hondo, sintiendo que aquel momento era el parteaguas entre la desesperación y la esperanza avasalladora. El primer ítem era una póliza de seguro de vida antigua, nominal a nombre de Ricardo, pero con una cláusula de beneficiario sorprendente. El nombre de Valeria no estaba allí. En su lugar, con una caligrafía elegante, estaba el nombre de Juanito y Sofía, bajo custodia legal. Este documento clave ya era una prueba de la desconfianza de doña Concepción en relación con su propio hijo, un intento inicial de proteger a los nietos de la ganancia de los padres. Sin embargo, el segundo ítem era lo que realmente detendría la respiración de Elena, pues parecía ser la llave maestra para la redención espiritual y material. Era un sobre de papel timbrado con el nombre de un bufete de abogados de Guadalajara, la segunda ciudad más importante de México. Adentro estaba un testamento sellado, fechado 2 años antes, cuando doña Concepción ya estaba enferma, pero lúcida. La abuela, en el lecho de muerte, había anticipado la frialdad y el abandono del hijo. Mientras los ojos de Elena recorrían las líneas, su corazón latía a un ritmo que la hizo sentir la juventud volviendo a su cuerpo cansado. La revelación oculta era más poderosa que cualquier dinero que Ricardo y Valeria pudieran haber llevado. El testamento detallaba la división de bienes de la abuela. Había dejado la mansión de Coyoacán para Ricardo, sí, pero había una cláusula específica e innegociable. La condición de que los nietos fueran criados con afecto sincero y bajo la orientación moral de doña Elena. En caso de abandono, negligencia o incumplimiento, la cláusula activaba el ángel protector inesperado. La nana, Elena Guadalupe Hernández, sería nombrada guardiana legal permanente de los mellizos. Pero lo que la hizo soltar un sollozo de alivio y justicia fue la segunda parte de la cláusula. Como compensación por su sacrificio y en reconocimiento a su valor inestimable, la abuela legaba a Elena una pequeña casa con un terreno en las afueras de San Luis Potosí.
además de un fondo de custodia para los nietos, administrado por un abogado de confianza, cuyo contacto estaba en el sobre. Lo que parecía ser la pobreza y la desesperación se revelaba una bendición, un acto de justicia divina manifiesta planeado por una mujer que amaba. La nana apretó el testamento contra el pecho, sintiendo el papel como un símbolo poderoso de fuerza y dignidad. El billete de Ricardo pegado en el cristal, que él pensó que era la sentencia de Elena, era, en realidad, la llave que activaba la cláusula de abandono. Su humillación pública era la prueba legal que ella necesitaba. Ya no era la servidora ingenua, era la guardiana legítima, amparada por la ley y por el amor de la abuela fallecida. Órale. En ese momento, las lágrimas de dolor se transformaron en lágrimas de gratitud y determinación. Sintió la presencia de la fe más fuerte que nunca. La ley del retorno estaba siendo escrita, no por sus manos, sino por la mano de Dios y por la memoria honrada de Doña Concepción. El miedo dio lugar a un coraje avasallador, y la pregunta ahora no era si lucharía, sino cómo desmascararía la ganancia y la crueldad de Ricardo y Valeria. La expectativa de que algo grande estaba por cambiar ya no era un deseo, sino una certeza. La caja de jacaranda, el objeto clave que Juanito había salvado de la frialdad de los padres, era el catalizador que la sacaría de la oscuridad y la llevaría a la luz de la redención. La mujer vulnerable había encontrado su arma legal y su dignidad. El escenario estaba montado para la escalada y el giro que el público tanto esperaba. El amanecer sobre Coyoacán trajo, para doña Elena, no la desesperación de antes, sino una nueva y feroz determinación. Con el testamento de doña Concepción y la póliza de seguro en manos, la nana tomó el teléfono de casa, que Ricardo no se había molestado en cortar, y marcó el número del abogado en Guadalajara, el doctor Javier Morales, que estaba en el sobre sellado. La voz de él, profesional y tranquila, contrastaba con la ansiedad de Elena, pero el nombre de la abuela fallecida era la contraseña que abría todas las puertas. El doctor Javier Morales, un hombre íntegro y honesto, que conocía bien la índole gananciosa de Ricardo, escuchó la historia con atención e indignación. Confirmó la validez del testamento y la cláusula de abandono. La nota fría pegada en el cristal de la mansión era el elemento legal que activaba la guarda permanente en favor de doña Elena y la transferencia del fondo de custodia para los mellizos. El doctor Morales, sintiéndose honrado de hacer la voluntad de la matriarca, prometió llegar a la Ciudad de México esa misma tarde, transformándose en el ángel protector inesperado de Elena y los niños. La escalada comenzó cuando, pocas horas después, un hombre de traje caro, enviado por el abogado de Ricardo, el que el billete mencionaba, tocó el timbre. Se identificó como doctor Alfonso Torres y vino con la misión de humillar a Elena, ofreciéndole una cantidad irrisoria a cambio de su salida inmediata y la entrega de los niños a la tutela de un orfanato privado hasta la venta de la casa. La trataba con desprecio, refiriéndose a ella como la señora de la limpieza, aumentando la tensión en el ambiente. Doña Elena, que antes se encogería de miedo, ahora se irguió con la dignidad de una reina. Sus ojos castaños, antes llenos de lágrimas, brillaban con la fuerza de la verdad. Rechazó el dinero, levantando el testamento de jacaranda como un símbolo de poder y declarando, con la voz firme: «Ya no soy su empleada, doctor. Soy la guardiana legal de Juanito y Sofía, y la voluntad de la mamá grande se cumplirá. El abandono de Ricardo y Valeria activó esta cláusula. Perdieron todo lo que más amaban». ¿A poco? El antagonista de traje se puso pálido. El giro emocional y moral era chocante. Intentó argumentar, amenazar con la policía, pero Elena permaneció inquebrantable, citando la fecha y la notaría de registro del documento.
La humildad de la nana había desarmado la arrogancia del abogado, que percibió la gravedad de la situación. Ricardo había sido tan ganancioso y apresurado que no había chequeado los detalles del testamento de su propia madre. La traición se volvía contra el traidor. La tensión aumentó cuando el doctor Alfonso intentó llamar a Ricardo, que estaba inaccesible, disfrutando de su libertad en algún lugar. La certeza del abogado en relación con la derrota inminente era clara. La cláusula era sólida y la prueba de abandono, el billete en el cristal, era irrefutable. La pista descubierta en la caja de jacaranda se había convertido en la espada de la justicia en la mano de doña Elena. El doctor Morales, el abogado de doña Concepción, llegó a la mansión justo a tiempo, viniendo del aeropuerto, trayendo consigo la energía de la ley y el calor humano que faltaba. Su presencia reforzó la posición de Elena, transformándola de una anciana vulnerable en una clienta poderosa. Expulsó al doctor Alfonso con autoridad moral, garantizando que, a partir de ese momento, la casa estaba bajo tutela legal a nombre de los mellizos y de su nueva guardiana. La nana sintió un alivio físico, como si el peso de los 75 años hubiera sido retirado de sus hombros. El reconocimiento del sacrificio ya no venía solo de Dios, sino de la ley humana que tanto temía. La justicia divina se había manifestado a través de la inteligencia y el amor de doña Concepción, que se anticipó a la maldad de su propio hijo. Esa noche, Elena hizo una cena simple en la cocina, con frijoles y tortillas frescas, pero estaba llena de más alegría y esperanza que cualquier banquete que Ricardo y Valeria alguna vez hubieran ofrecido. Miraba a Juanito y Sofía, que reían mientras coloreaban, y sabía que había vencido la batalla moral, y la victoria legal estaba garantizada. El objeto simbólico, la caja de jacaranda, ahora reposaba sobre la mesa de la cocina, ya no como un misterio, sino como un símbolo de protección. El giro era completo. La mujer humilde que fue abandonada estaba, ahora, al mando de la lujosa mansión, protegida por un documento legal que los padres jamás pensaron que existiría, probando que la vida da vueltas. El siguiente paso era la confrontación final. El doctor Morales informó que forzaría la notificación de Ricardo y Valeria sobre el cambio de custodia y la pérdida de los bienes legados, usando la prueba del abandono para exponer la ganancia de ellos públicamente en el medio legal. La pareja que huyó para la libertad se vería arrastrada de vuelta a México para enfrentar la vergüenza y el castigo. La escalada había culminado en la certeza de la venganza moral. Doña Elena ya no buscaba solo la supervivencia, buscaba la honra y la restauración de la justicia para esos niños, y el testamento oculto era el arma perfecta. El destino de los ingratos estaba sellado, y el público podía sentir la satisfacción moral de la ley del retorno actuando en pleno vapor. La escena decisiva ocurrió 2 semanas después, en el Tribunal de Familia en la Ciudad de México, en una mañana de sol que contrastaba con la oscuridad de las almas de Ricardo y Valeria. Fueron forzados a regresar del extranjero por la orden judicial y aparecieron elegantemente vestidos, pero con los rostros tensos por la furia y la humillación de haber sido desmascarados. Miraban a doña Elena con desprecio y odio, incapaces de aceptar que la mujer humilde que limpiaba sus zapatos era la responsable de su ruina. Su abogado, el doctor Alfonso, intentó argumentar que Elena era solo una empleada doméstica, sin lazos de sangre o condiciones financieras para criar a los mellizos. Pero fue el doctor Javier Morales, el ángel protector inesperado, quien presentó la prueba irrefutable. Leyó en voz alta la cláusula del testamento de doña Concepción, detallando la pérdida de la custodia en caso de negligencia y el nombramiento de Elena como guardiana, en virtud de su afecto leal.
La citación del papelito de abandono pegado en la puerta de cristal de la mansión selló su destino. La justicia divina manifiesta irrumpió en la sala de audiencias cuando la jueza, una mujer severa y de mirada cansada por la miseria humana, consideró el billete de Ricardo la prueba definitiva del abandono moral y físico. Confrontó a la pareja, preguntando: ¿cómo un padre puede dejar a sus propios hijos con una nota escrita a máquina, sin un adiós o un por favor para quien les sirvió con tanta devoción? La pregunta humilló a Ricardo y Valeria públicamente, exponiendo la frialdad calculadora de ellos a todos los presentes. Ricardo, tomado por la ganancia y la rabia de perder el fondo de custodia de los hijos y ser forzado a vender la casa para liquidar deudas, perdió el control. Gritó, llamando a Elena ladrona y mentirosa, acusándola de conspirar con su difunta madre. Este ajuste de cuentas público fue el clímax que el público esperaba. El villano confrontado con las consecuencias de su propia maldad e ingratitud. Doña Elena no necesitó decir una palabra. Su dignidad y su silencio eran más elocuentes que cualquier grito. Mientras Ricardo se ahogaba en su propia furia gananciosa, la nana miró la imagen de la Virgen de Guadalupe que llevaba en una medallita en el cuello. Sintió la victoria moral abrumadora. No había odio en sus ojos, solo la paz de quien vio la justicia divina cumplir su promesa. ¡Qué padre! La sentencia de la jueza fue rápida y final. Custodia permanente de Juanito y Sofía concedida a doña Elena. Además, la pareja fue condenada a pagar una indemnización significativa por daños morales y por exponer a los niños al abandono. El desenlace legal era la materialización de la ley del retorno. La pareja que huyó para evitar costos perdió la custodia y gran parte de su fortuna. Al dejar el tribunal, Ricardo y Valeria pasaron por Elena con rostros cenicientos de derrota y resentimiento. Habían perdido la única cosa que no podían comprar, el afecto sincero de los hijos, que se negaron a siquiera mirarlos, corriendo a los brazos de la abuelita Elena. La punición era completa, la pérdida irrecuperable del amor y la honra. El público sentía la victoria moral del protagonista humilde. La nana fiel había triunfado sobre la riqueza vacía y la frialdad de la alta sociedad. El sacrificio de doña Elena fue reconocido, y la justicia fue hecha no solo para ella, sino para doña Concepción, cuya memoria fue honrada por su actitud de ángel protector inesperado. El final feliz redentor estaba a solo un paso de distancia. 6 meses pasaron desde el día del triunfo en el tribunal, y la vida de doña Elena, Juanito y Sofía era ahora un cántico de paz y prosperidad merecida. Gracias a la herencia de doña Concepción y al fondo de custodia de los mellizos, Elena ya no vivía en el apretado apartamento de la Iztapalapa. Ella y los niños se mudaron a la pequeña y encantadora casa que la abuela les había dejado en las afueras de San Luis Potosí. No era una mansión en Coyoacán, pero era un lugar lleno de sol, con un pequeño patio donde Elena comenzó a plantar flores y una huerta de frijoles y milpa. La escena final es de puro cobijo. Elena, sentada en una mecedora en el portal, enseña a Sofía a bordar y a Juanito a cuidar de la pequeña huerta, con el olor a tortillas siendo cocinadas en el comal invadiendo el aire. Los niños están visiblemente más felices y seguros, habiendo finalmente encontrado la estabilidad y el amor incondicional que la riqueza de los padres nunca les ofreció. Doña Elena, ahora amparada legal y financieramente, ya no siente el miedo a la vejez. Es la matriarca y la guardiana de 2 vidas preciosas. La redención espiritual y material era total, probando que el sacrificio no fue en vano. Ricardo y Valeria perdieron la mansión de Coyoacán y fueron forzados a vender bienes para pagar deudas e indemnizaciones. Su ganancia los llevó a la pérdida total de todo lo que era valioso,
viviendo ahora una vida de anonimato y vergüenza, sin el lujo que tanto valoraban y sin el afecto de los hijos. La justicia poética fue cumplida. No solo perdieron los bienes, sino también el derecho moral de ser padres, pagando el precio más caro y humillante por su ingratitud. La ley del retorno se manifestó de forma clara para el público que buscaba esa validación. El final feliz, redentor, cierra la historia con un mensaje de esperanza restaurada. La fe de doña Elena fue recompensada y su lealtad fue honrada. Recuerden siempre, amigas, que el amor sincero es el único testamento que la vida jamás puede anular. La humildad y la bondad siempre triunfan sobre la frialdad y la ganancia. Dios nunca abandona a sus hijos más leales. Si esta historia te emocionó y reafirmó tu fe en la justicia, deja tu comentario y escribe amén. Comparte este mensaje con tu familia para que todos recuerden el valor de la lealtad y del sacrificio.